líneas de pensamiento del otro campamento, del cristianismo, de Roma. Mientras más tiempo uno haya permanecido en Roma, pues más difícil se hace en poder comprender muchos puntos que nosotros vamos a encontrar en la Escritura. Recuerde que nosotros estamos acercándonos a un libro totalmente hebreo, un libro que fue escrito en el contexto del Medio Oriente, incluyendo, claro está, los escritos del primer siglo. En ningún momento fue un libro cristiano ni nada por el estilo. Me gusta esto reforzarlo siempre porque el cristianismo pues no nace en Israel. El cristianismo viene fuera de Israel y es muchas corrientes sincretistas que se van a estar funcionando. Y cuando uno trata de trazar los eventos escatológicos finales a la luz de otras mentalidades que no son hebraicas, que son extrañas a lo que es la cultura de Israel, vamos a estar distanciados 1000 años luz. Eso siempre hay que tenerlo presente. Muchas veces yo hablo con compañeros en el trabajo y algunos de ellos son cristianos, y tratamos de tocar algunos temas escatológicos. Inmediatamente dicen, oh, las 70 semanas de Daniel, o Apocalipsis, pero ellos no están entendiendo el contexto. Para uno poder entender un contexto, lo primero que tenemos nosotros que relacionar es el almanaque hebreo. El almanaque hebreo, y no solo los almanaques que están saliendo últimamente, sino el almanaque que Am Israel, la casa de Judá, está siguiendo. Importantísimo. Poder entender, y esto lo mencionamos en las clases de Rosh Hashanah, ya hace como un año atrás, un poquito más. Es importante entender que cuando se escribe la Tanaj, se toma en consideración el antiguo almanaque, que comenzaba en el mes de Tishri, y luego entonces se va a tomar en consideración el almanaque de los festivales. Eso tenemos que tenerlo siempre presente. Segundo, tenemos que considerar la liturgia. La liturgia, el sidur. Cuando estoy hablando de el sidur, es poder navegar dentro del sidur. Ahora no estoy hablando de sidurines que uno puede armar acá para poder entender un poco lo que es la liturgia del Shabbat, sino los sidurines tradicionales, entiéndase, ortodoxos. En esos sidurines hay mucha información escatológica. Segundo, como parte de la liturgia, también tenemos que hacer el esfuerzo de adquirir los matzorim. El matzorim o los matzorim son libros de cada festival. Cada festival tiene un tema en específico, cada festival tiene su liturgia y todo nace en el templo. Hay un lenguaje en específico que no vas a encontrar en el sidur de la semana, ¿ok? No vas a encontrar eso en el sidur de la semana. Como por ejemplo, el sidur de la semana sería el Betashelomo, que es para todos los días de la semana. También para el Shabbat sería el Koren Shalem regular, todos los días de la semana, y el Shabbat, pero necesitas el Matzor. Este, por ejemplo, es de Koren, pero este es de Rosh Hashanah. Cada festival, sea Sukkot, sea Pesach, sea Shavuot, el mismo Yom HaKippurim, todos tienen su libro en específico, con un lenguaje en específico que no lo vas a encontrar en ningún otro lado, que sale del Beit HaMikdash, sale del templo. Entonces es importantísimo que usted tenga en mente todo este material. Y esto lo va a acompañar también con las ceremonias del templo. Aunque en los Sidurim, aunque en los Matzorim usted va a encontrar ceremonias del templo, comenzar la tarea de investigar un poco más. Le voy a dar un ejemplo. Solamente el festival Sukkot va durando unos 7 días, sin añadirle Hoshana Rabbah y Simchat Torah. ¿Qué ocurría en ese momento en el Beit HaMikdash, en el templo? Se iban trayendo muchos korbanot, muchas ofrendas, iban derramando mucha sangre porque era una cantidad de ofrenda un poco más grande, pero eso no se limpiaba. No se limpiaba ni el primer día, ni el segundo día, ni el tercer día. Se limpiaba cuando llegaba el séptimo día. Así que imagínense
Los Kohanim caminando en ese piso donde se está derramando mucha sangre. El primer día, segundo día, pues uno no siente mucha diferencia, pero ya el tercer, cuarto, quinto, sexto día hay mucha sangre en el piso. Y va a ser hasta el séptimo día en Shabbat, porque recuerde, en Shabbat los Kohanim seguían trabajando. En Shabbat, cuando ya todo está bastante lleno de sangre, específicamente cuando entra ese Shabbat, es que ellos van a limpiar todo. Escatológicamente, eso habla de que en un lapso de tiempo de 7 años, el mundo entero se va a llenar de sangre. Y cada vez que se esté acercando ese séptimo día, va a haber mucho más sangre, va a haber mucho más oscuridad. Y cuando llegue el séptimo día, en la noche, vamos a decir, en ese Kabbalat Shabbat, en ese recibimiento de Shabbat, cuando todo está oscuro, y recuerden que la oscuridad es sinónimo de falta de Toah, de falta de justicia, será entonces que viene la limpieza. Así que en ceremonias simples nosotros podemos encontrar escatológicamente qué es lo que va a ocurrir en ese tiempo. Vuelvo y digo, usted necesita un Tanaj, necesita un Tanaj. Esto es un Tanaj Koren. Necesito un Tanaj. Desgraciadamente esto no viene en español. Pero se puede conseguir otros Tanaj en español. El Koren no viene en español. Para que usted haga las comparaciones, para que usted se siente. Hay que sentarse, hay que investigar. Una de los puntos más importantes a la hora de que llega de cualquier tipo de estudio. Aquí estamos hablando solamente de escatología, pero todos y cada uno de los maestros que está haciendo su propia investigación en los temas que nuestro maestro Rico está asignando, necesita entonces sentarse, comparar notas, comparar libros, hacer las lecturas, etc. Y eso nosotros debemos hacerlo. Desgraciadamente estamos en un momento, en un tiempo de que todo es dado a la mano. Buscamos la velocidad más rápida del Internet. Queremos que todo sea en fracciones de segundo, que todo esté allí y que asimismo la información del libro caiga acá adentro en el sistema de nosotros con una velocidad increíble. Y no funciona así. No funciona así. Hay que sentarnos, hay que investigar y ver por qué se dice lo que se está leyendo, por qué lo dijeron los sabios de esa forma. Así que es importante que nosotros podamos tener esa base. Ahora mismo, todo esto que nosotros hemos venido hablando acerca de la escatología, acerca de cómo se trazan los tiempos, basado también muchas veces en la opinión de nuestro maestro Joseph Good, que ha estado sobre 40 años estudiando el tema. Entonces es importante entender de que es su opinión con una evidencia que la ha encontrado. Pero la opinión no la podemos tomar como que es 100% seguro, que da en el blanco, que no hay equivocación. Vamos a verlo siempre como una aproximación. ¿Qué porcentaje? No sabemos. Quizás estamos hablando de un 90%, quizás un poco más o quizás un poco menos. Es una aproximación de los temas que resaltan, que él ha visto, que lo conecta con todo lo que es el templo, con sus ceremonias, etc. Entonces, es bien importante que usted siempre lo vea como que esto es una opinión, obviamente una persona estudiosa, sabia, pero no necesariamente tendría que ser al 100% como nosotros lo hemos estado recibiendo, como yo se lo he estado pasando a ustedes, como él lo ha estado haciendo, porque hay siempre ese margen de error. Ha pasado siempre en la historia, ha pasado con los sabios de Israel, cómo ellos ven las profecías, cómo ellos pueden definir en qué tiempo nos encontramos, o antes de que llegara nuestro santo maestro Yeshua, cómo ellos podían imaginarse qué iba a ser cuando Mashiach llegara, porque no había una sola postura o una sola opinión de cómo sería ese momento. Así deberíamos ver también este tema. Por ejemplo, quedan escasamente unos 3 meses, una semana aproximadamente, o 10 días para Rosh Hashanah, para el día del juicio. Y si usted está conectando por primera vez, o quizás no tiene la base que hemos dado por ya un año y pico que venimos hablando de estos temas, es necesario que usted investigue qué es Rosh Hashanah. Si usted tiene problemas
todavía relaciona a Rosh Hashanah como Yom Teruah, vaya y busque el estudio de Rosh Hashanah, el día del juicio, y toda la evidencia que hay a través de toda la Tanaj y los escritos del primer siglo acerca del día del juicio y Rosh Hashanah. Como he mencionado en muchas ocasiones, los escritos del primer siglo, la Mishnah, Nazrati, como muchos le dicen, el Brit Hadashah, habla sobre 400 veces del tema de Rosh Hashanah, pero como ya muchos de ustedes conocen, tiene muchos nombres diferentes. Así que es importante que usted se ponga al tanto de qué debemos esperar cuando llegue ese momento. Creo que es a principios del mes de octubre que llega Rosh Hashanah. ¿Será casualidad? Por favor, micrófonos, verifiquen los micrófonos. ¿Será casualidad de que los expertos en geopolítica, estén diciendo que será para ese tiempo específicamente que esperan de que se abra una guerra abierta entre Europa, Estados Unidos y Rusia y todos sus aliados, que como ustedes saben, ayer estaban firmando alianza Rusia con Corea, hoy estaba firmando alianza con Vietnam, hay una alianza con los chinos, así que estamos viendo cómo el Behemoth está levantándose y cómo también el Leviatán está tomando cada día mayor, vamos a decirlo, claridad de dónde está ese Leviatán, Europa y todo esto. Entonces, necesito que verifiquen sus micrófonos, los micrófonos. Estoy viendo que están escribiendo en el chat acerca de los micrófonos. Bien. Entonces, haciendo un pequeño resumen, espero que se vea todo ahí sin problema. Vamos a hacer algo diferente hoy. Necesito saber que esto a ustedes se pueda ver. Y vamos a trazar una línea del tiempo de 7 años. Sabemos que el primer año es Rosh Hashanah y se va a estar dividiendo los años. El primer año era el rey Yotam. Recuerda que los últimos 10 reyes de Israel están hablando en lo que ellos realizaron en su reinado de cada uno de los años, de los 7 últimos años de la angustia, lo que comúnmente se le dice en el cristianismo como la angustia de Jacob. Entonces, teníamos a Ahaz aquí, primer año, segundo año, tercer año, y este va a ser el cuarto año. Tenemos aquí en el tercer año a Ezequías o Hizkiyahu. No se ve. Vamos a ver. Mucha luz. Ok. Bueno, problema. Yo espero que se vea algo que sea un poquito mejor. Así sí. Bien. Tercer año tenemos a Ezequías o Hizkiyahu. Y en el cuarto año, que sería la línea más grande, tenemos a Menashe. Esto es importante porque habíamos hablado que en el primer año ya el Beit HaMikdash, el templo, estaba levantado. Así que antes de que lleguen estos últimos 7 años, aquí al principio, en el preámbulo de todo esto, el Beit HaMikdash tiene que ser levantado. Todavía no hay nada. Todavía está, vamos a decir, todo aquello, el monte del templo, adulterado. Tiene que ser capturado, tiene que ser limpiado, tiene que ser purificado, tiene que haber una investigación de dónde están los túneles situados con claridad, tiene que sacarse o exhumarse las tumbas que hay allí de los generales de Jordania y todas estas cosas. Y para eso se necesita un super evento
que lo que se vivió en octubre 7 se quede corto. Se necesita un evento de grandes proporciones, que es muy probable que estemos a punto de experimentar ese evento con quizás la guerra que se avecina en el norte con Hezbollah, y todavía Hamas está vivo, está dando problemas. No estamos contando con las facciones que hay dentro de Samaria y Judea, facciones independientes, pero todas tienen comunicación y todas están buscando la destrucción de nuestro pueblo. Así que se necesita un super evento que catapulte, que se tome todo lo que es el Beit HaMikdash, el monte del templo, perdón, el Har Habayit, se purifique, se levante el Beit HaMikdash. Y aquí entraríamos en este año número 1. Eventos importantes en ese Rosh Hashanah: que se levanten los justos, los sadikim sean levantados. Hablamos de quién eran considerados los sadikim. Entonces, los tibios, los indecisos, que se queden en ese momento. Sabemos que hablamos que aquí, en ese primer día, cuando se levante todo esto, esos sadikim, hay un grupo de indecisos que automáticamente van a cambiar y ya no van a estar indecisos. Van a comenzar desde el día 1 del año 1 a hablar, a enseñar y a hacer lo que Hashem dijo que tenían que hacer, y hablamos de eso ya en el pasado. Rosh Hashanah, en el día de Rosh Hashanah de ese primer año, se da lo que es la inauguración del Mizbeach, del altar. Y luego, cuando lleguen los días de asombro, vamos a ponerlo por aquí, 10 días hasta Yom HaKippurim, ahí vendrá la destrucción de lo que es la Babilonia. No sabemos si todo esto se pueda adelantar, cómo están las cosas, lo que se está hablando de esos rumores muy fuertes sobre una guerra campal abierta entre Europa, Occidente completamente, y lo que es Rusia. Pero lo cierto es que en Yom Kippur se estaría firmando un tratado de paz con el falso Mesías. Entonces, importante, gobierno de derecha, segundo año gobierno de izquierda, tercer año gobierno de ultraderecha, cuarto año Menashe totalmente de izquierda. Pero en Ezequías sabemos que aquí Hashem le añadió 15 años a Ezequías. Y en ese periodo de los 15 años que va a estar naciendo Menashe. Es importante este periodo de 15 años porque ya esto está entrando al cuarto año. ¿Qué ocurre en este cuarto año? Menashe, como ustedes ya saben, es un rey malvado. Es un rey que aborrece los korbanot, aborrece las ofrendas. Y una de las cosas que él va a hacer es apagar el altar. Siguiendo ese mismo patrón es que nosotros podemos ver al falso Mesías, que aborrece también los korbanot y va a mandar a apagar lo que es el altar. Entonces, en este cuarto año, importante, porque hasta el momento aquí, cuarto año, hay 1260 días desde el principio. Al cuarto año, 1260 días. ¿Qué ocurre en este momento? Bueno, aquí tenemos 2 testigos. Esos 2 testigos comenzaron su trabajo aquí, el primer año. Y van hablando, y van profetizando, y van señalando. Y en este cuarto año son asesinados por el falso Mesías. Tenemos que tener eso en consideración. Luego vamos a seguir con eso mismo. Denme un segundito. No hay un trípode, así que seguimos a la escuela de antes. Entonces, Menashe o Manasés va a estar desarmando el altar. Va a estar deteniendo todo lo que son los korbanot. Por eso es importante entender qué korbanot son los que se están llevando a cabo. ¿Por qué el cristianismo enseña acerca de que no hay que seguir los korbanot o los sacrificios? Cuando tú puedes comprender eso, te vas a dar cuenta de que el cristianismo es o está basado en un sistema anti-Torah.
Y esto es importante porque ese mismo sistema es el que va a estar utilizando entonces el falso Mesías. Importantísimo. Entonces, falso Mesías detiene los corbanots, como lo hizo Manasés. Los judíos, como nación en ese momento, cuando vean toda esta movida, van a reconocer al Rabí Yeshua como el Mesías que se estaba esperando. No estamos hablando de Jesús. Por favor, entienda, sáquese del sistema. Y por más que yo lo digo, cada vez todavía se ve más y más y más. Sáquese del sistema. La figura de Jesús. Jesús nunca existió. Nunca existió. El que existió fue nuestro Santo Maestro Yeshua. Nunca fue cristiano. Fue un rabino excepcional que enseñó halajá, enseñó cómo caminar en los mandamientos. El cristianismo surge mucho tiempo más tarde. Incluso no surge dentro de Israel. Como dicen algunos académicos, el Rabbi Yeshua, nuestro Santo Maestro Yeshua, enseñó el judaísmo según en su contexto, el judaísmo de Yeshua, como muchos le dicen. No es un judaísmo que se parece al de este tiempo, aunque el de este tiempo todavía tiene esencia, no me malinterprete, pero no se parece. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Volver al primer siglo, volver a la práctica de ese tipo de judaísmo que enseñó nuestro Santo Maestro Yeshua. Entonces, ese es el que va a reconocer a Israel, el pueblo de Israel, la casa de Judá que está allá. Esos son los que van a reconocer. Tenemos que tener en mente que para este momento, la diáspora grande que hay de judíos alrededor del mundo va a haber regresado a Israel. Como ustedes ven, el antisemitismo sigue en ascenso. Se está disparando como nunca antes. ¿Qué va a provocar todo esto? Persecución. Viene persecución para donde quiera que estén las comunidades judías. Viene persecución para donde quiera que se encuentren los simpatizantes con las comunidades judías. Viene persecución para todos y cada uno de nosotros que nos identificamos como también judíos, seguidores de Mashiach. Y esto va a provocar de que la diáspora regrese nuevamente a Israel. ¿Quién se queda en las naciones? Seguramente muchos de nosotros nos quedamos en las naciones sufriendo diferentes tipos de persecuciones, pero el grupo grande está ahora en Israel. Y ese grupo va a reconocer que aquel que vino, que aquel que fue menospreciado, que aquel que le dijeron en el sistema que no podía hacer porque no cumplía, ese era realmente el Mashiach. Entonces, en ese momento, ellos van a estar entendiendo de que aquel Mashiach ben Yosef, el Mashiach que sufrió como José, fue el Rabí Yeshua. En este tiempo, entonces, ellos harán su oída, y esto que estoy hablando todavía lo vamos a discutir y lo vamos a desglosar próximamente. Hoy no va a ser, pero vamos a desglosarlo próximamente. Van a ir a la huida al desierto. Habíamos hablado de que se iban a mover por diferentes puntos del desierto de lo que hoy en día es Jordania, de que van a Arabia Saudita, donde se encuentra el monte Sinaí. Los lugares que fueron las paradas que el pueblo de Israel hizo con Moshe Rabenu cuando iban de camino a poseer la tierra prometida son los mismos lugares que Hashem le tiene reservados. Son lugares inhóspitos, pero son lugares donde Hashem los va a preservar. El lugar donde Eliyahu, Hanabí, el profeta Eliyahu, Elías, estuvo escapando, que fue alimentado por los cuervos. Esos son lugares importantes en Jordania donde va a estar escondida cierto sector de la casa de Judá, incluyendo, como yo dije ya, el monte Sinaí. ¿Qué ocurre? Cuando llega nuestro Santo Maestro Yeshua, llega para el tiempo de Rosh Hashanah, pero llega para el monte Sinaí, y va a comenzar a recoger a todos los que están escondidos, y va a estar por 10 días recogiendo a todos los que están escondidos en ese desierto, incluyendo todo lo que es Jordania, y para Yom Kippur llega entonces a Jerusalén y llega a batallar, llega como general. No se equivoque, no va a llegar como mi amigo o como
En el cristianismo pintan a Jesús, mi amigo, él va a estar ahí, amor y paz. No, viene con espada. Bien, entonces, es importante que en este tiempo el falso Mesías se declara como si fuera Dios. En ese momento hay que colocarlo en el concepto del cristianismo. El cristianismo dice que Jesús es Dios, ¿ok? Dice que Jesús es Dios. Asimismo se va a ver el falso Mesías como si fuera Dios. Y él va a tratarse de hacerse pasar por el Jesús cristiano. Es obvio que muchas personas que todavía están indecisas en ese momento, que muchas personas que no han logrado sacarse todo el vestigio de Roma, van a tener serios problemas. Van a tener serios problemas porque van a ver una persona haciendo milagros, van a ver una persona que hace, wow, maravillas, hace bajar fuego del cielo, como hablamos creo que en la clase pasada acerca de Eliyahu, y hay problemas. Vamos a examinar Isaías 40, por favor, busquen todo su Tanaj. Vamos a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Verso 18 al verso 20. Isaías 40, verso 18 al 20. Estamos hablando del falso Mesías, ¿ok? Falso Mesías y de lo que él va a hacer. La imagen que él va a traer. La abominación desoladora es una imagen. Y dice así, ¿con quién entonces pueden comparar a Elohim? ¿Qué imagen compara con él? El ídolo. El escultor le da forma, el platero le recubre con oro, le forja cadenas de plata. Como regalo escoge la caoba, una madera que no se pudre, y se busca un escultor diestro para que le haga un ídolo firme. Está hablando de la abominación desoladora. Recuerde que nuestro Santo Maestro Yeshua habló en Mateo 24 que cuando veas en el lugar santo la abominación que desola, eso es connotación de ídolo. Y vamos a averiguar ahora con diferentes textos donde apoya y confirma que estamos hablando de un ídolo. Y vamos a ver la descripción que da. En este punto, de aquí en adelante, después de Isaías 40, el tema de Isaías va cambiando. El tema de Isaías se posiciona específicamente en los 3 años y medio finales de la tribulación. Bien, según algunos académicos dicen que no existió un solo Isaías, sino que fueron 2 y quizás hasta 3 Isaías. Y cada uno abordó ciertos tipos de temas. Esta es la postura de biblistas, académicos, obviamente, desde el punto de vista del cristianismo. La postura de nuestro maestro Joseph Good es que fue solamente un solo Isaías que cubrió todos estos temas. Isaías 40, 3 al 4. Isaías 40, 3 al 4. Mire lo que dice. Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para Hashem. Enderecen una carretera en la soledad para nuestro Elohim. Que rellenen todo valle, que rebajen todo monte y colina. Los ásperos se conviertan en llanura y los escabrosos en amplio valle. Es interesante. ¿Quién viene por el desierto? ¿Por qué hay que preparar el camino en el desierto? Dice que es para Hashem, pero recuerden que si nosotros entendemos lo que es la jerarquía, si nosotros entendemos lo que es el principio de agencia divina, no es Hashem el que viene, sino el emisario de Hashem. Isaías 62, 10. Isaías 62, 10. Pasen por las puertas, preparen el camino para el pueblo, allanen las carreteras, quiten las piedras, alcen una bandera sobre los pueblos.
Entonces tenemos unos textos que dicen que Hashem viene por el desierto y que también el pueblo viene por el desierto. Y esa es parte de las pruebas que nosotros encontramos de cómo toda la casa de Israel está siendo recogida por el mensajero de Hashem al final de estos 3 años y medio. Malaquías 3, 1 al 3. Vamos todos a buscar Malaquías 3, 1 al 3. Malaquías 3, 1 al 3. Porque muchas personas están diciendo, no, mira, ahí lo dice, literalmente, es Hashem el que viene, es Hashem el que viene. Pero se nos olvidan las palabras de Shlomo Hamelech, Salomón, cuando dicen, los cielos de los cielos no te pueden retener. Si los cielos de los cielos no pueden retener a Hashem, entonces es Hashem realmente el que viene. Malaquías 3, 1 al 3, lo estoy buscando, vamos a ver si llegamos ahí. Me perdió. Cuando uno necesita los textos no aparecen de momento. Tres, 1 al 3, dice así. Miren, yo envío mi mensajero a allanar el camino delante de mí. Y el Adón, el amo, que ustedes buscan, vendrá de pronto a su templo. En cuanto al mensajero de la alianza que ustedes desean, ya viene. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién se podrá sostener cuando aparezca? Porque es como el fuego de fundidor y como la lejía de lavandero. Así que el mismo texto está hablando sobre el mensajero, el Malach Habrit, el mensajero del pacto. ¿Quién fue el mensajero del pacto? El que dio a conocer a Hashem. En ese momento todavía no se llamaba Yeshua, pero en el futuro va a ser Yeshua ya. Entonces, es importante que ese es el que viene representando al Todopoderoso. Es un tema de jerarquía, ahí está la evidencia. No sé por qué muchas personas todavía no lo pueden ver. Bueno, yo sé, todavía Roma está muy dentro de las personas y no quieren ver esas partes. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta que sacamos todo tipo de abodázara, de la idolatría. Todos estos pasajes se entrelazan, se conectan están hablando de los últimos 3 años y medio. En la escatología judía se refiere siempre a Eliyahu Hanabí, es un nombre para Mashiach. Es también en Isaías 40, capítulo 3, hasta Isaías 40, verso 3, hasta el capítulo 6. Importantísimo que uno lo pueda leer, ustedes lo puedan leer. Capítulo 40, verso 3, hasta el capítulo 6. Solamente voy a estar leyendo el verso 3. Lo demás ustedes lo tienen en asignación para sus casas. Isaías 40, verso 3. Dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para Hashem, enderecen una carretera en la soledad para nuestro Elohim. ¿Y qué proclama? Porque dice que proclama. ¿Qué está proclamando? Se van a sorprender. Lo voy a dejar esto un poco más para más tarde en esta misma clase, pero la respuesta la van a conseguir en el Matzor. En el Matzor habla lo que estamos buscando aquí en Isaías. Isaías capítulo 40, vuelvo y digo, hasta el capítulo 46. Completamente se trata sobre la construcción de la abominación desoladora. Bien. Isaías 41, 7. Isaías 41, 7. Dice, el escultor anima al platero. El que alisa con martillo anima al que golpea el yunque. Y dice del ribete, está bien. Luego lo afirma con clavos para que no se tambalee. Está siendo un hombre de madera. Y luego que hace este hombre de madera, lo llama como que es un dios. Eso téngalo siempre presente.
porque es lo mismo que va a ocurrir con el falso Mesías. Es lo mismo que está ocurriendo con el Mesías del cristianismo. Un hombre que de momento lo llaman como si fuera Dios o como si fuera Hashem. Familia, no se equivoquen. Entendemos que Mashiach tiene una posición honorable, que a él recibe honor y honra, y está sentado al lado del Padre. Pero no es el Padre y no recibe la pleitesía que se le da al Padre. Tienen siempre que tener eso presente. En el otro campamento y desgraciadamente en muchos lugares de raíces hebreas, esto no se entiende. Y todo el honor, todo el esplendor, todo tipo de aclamaciones, todo se le da al Mesías y no al Padre. Y eso es muy peligroso, porque está catalogado como abodázara, como idolatría. Entonces, Isaías 44, verso 15. Y vamos a ir hasta el verso 20. Isaías 44, 15 al verso 20. Dice así: todo eso le sirve al hombre para hacer fuego. Toma uno para calentarse, prende fuego y cuece pan. Hace también una deidad y la adora. Forma un ídolo y se postra ante él. Parte del leño, la quema en el fuego, sobre esa parte hace carne, se la come y se sacia. También se calienta y dice: ah, estoy caliente, puedo sentir el calor. De lo que sobra hace una deidad, se postra ante ella, la adora, le ora y le dice: sálvame, porque tú eres mi Elohim. No tiene entendimiento ni juicio, tienen los ojos tapados y no ven, también su mente y no pueden pensar, no reflexionan, no tiene el entendimiento ni el juicio para decir: parte de esto lo quemé en el fuego, además cocí pan sobre sus brasas, hacé carne, me la comí, debo convertir el resto en una abominación. Debo postrarme ante un bloque de madera. Se alimenta de ceniza, su mente engañada lo extravía y no puede salvarse a sí mismo. Nunca se dice: lo que tengo en la mano es fraude. Hashem es el Redentor de Israel. Descripciones de la abominación desoladora. Descripciones de cómo también se va a percibir el falso Mesías. Y todo se lo dio Hashem al profeta Ishayahu. Isaías 41, del 9 al 11. Anótenlo, es importantísimo. Isaías 41, del 9 al 11. En Isaías 44, 12 al 14, dice así: el herrero con su herramienta lo trabaja sobre las brasas y le da forma con el martillo, trabajando con la fuerza de su brazo. Si le da hambre, le faltan las fuerzas. Si no bebe agua, desfallece. El carpintero mide con una regla y traza con un marcador. Labra con la gubia, traza con el compás. Le da forma humana, la belleza del hombre, para colocarlo en un altar. Para su uso cortó cedros, escoge con una conifera o un roble, una conifera es un árbol de pino. Separa árboles del bosque o planta pinos y la lluvia lo hace crecer. Está haciendo todo lo que nosotros conocemos como la abominación desoladora. Isaías 45, 20 al 21. Isaías 45, 20 al 21. Vengan, reúnanse, acérquense, los sobrevivientes de entre las naciones. No tenían conocimiento previo los que cargan sus imágenes de madera y le oran a una deidad que no puede dar éxito. Hablen, comparen testimonios, que hasta deliberen juntos. ¿Quién anunció esto de antemano? Lo predijo desde la antigüedad. ¿No fui yo Hashem? Entonces, no hay Elohim aparte de mí. Ningún Elohim existe aparte de mí. El justo y salvador. Esta oración que nosotros acabamos de leer aquí, que dice: le oran a una deidad que no puede dar éxito, es sumamente importantísima.
Todos los que tengan el Sidur Koren Shalem lo encuentran en la página 582. Toda la liturgia de por la mañana, día en semana, y en la tarde, y en Shabbat por igual, nosotros terminamos nuestras oraciones con la famosa oración llamada Alenu, el Alenu. Alenu. Estamos hablando de Isaías 45. Isaías 45, específicamente, vamos a ver, lo tengo anotado aquí. 45, verso 20 y verso 21. En la página 582, en el Aleinu dice: es nuestro deber alabar al amo de todo, engrandecer al creador del universo, por no habernos hecho como las naciones de los países, ni habernos puesto entre las familias de la tierra, que no hizo nuestra porción similar a la de ellos, ni nuestro destino como el de sus multitudes. Pues ellos se prosternan ante la vanidad y el vacío y le oran a un Dios que no puede salvarlos. Esa oración es clave. Esa oración, el cristianismo la sancionó a las juderías europeas. El cristianismo hizo que se persiguieran a comunidades completas simplemente por esa oración, porque ellos entendían que esa oración estaba hablando en contra de su Jesús. Conecte los puntos y conecte hasta el final del falso Mesías, porque sigue el mismo patrón. Es importante, si usted puede buscar el Alenu en la enciclopedia judía, se va a quedar en shock de lo que va a encontrar acerca de la oración Alenu. El Alenu fue, como dije, sancionado, fue quitado completamente de los libros de oración ashkenazí. Los sefardíes y los mizrahi, los judíos que vienen de países árabes, mantuvieron la oración, pero los ashkenazí fueron perseguidos por esa oración. Es increíble que todavía al día de hoy es que poco a poco están en los sidurim ashkenazí volviendo a introducir esa oración. Entonces, esto lo estaba discutiendo con unos hermanos, amistades, aparte de que esa parte de la ley, ¿no?, cuando Roma estaba persiguiendo a la casa de Judá, específicamente en el área de Francia, para las primeras cruzadas, y estaba llevando al judío a la estaca a quemarlo, el judío comenzaba a cantar el Alenu. Mientras estaba siendo quemado, estaba cantando el Alenu. Entonces es importante que nosotros nos preguntemos, pero ¿por qué? ¿Por qué Roma estaba haciendo todas estas cosas? Recuerde que es un sistema que no proviene de Israel, es un sistema que está en contra de lo que es la misma Torah. Entonces, puede buscar Alenu en la enciclopedia judía y puede también buscar el Alenu en Wikipedia. Alenu, vamos a hacer algo. Vamos a buscar el Alenu nuevamente y vamos a leerlo completamente. Como dije, ya esto es parte de la liturgia de todos los días, incluyendo la liturgia de Shabbat, y es la que nosotros cantamos también. Aleinu leshabeach ladon hakol, etc. Es esa oración. La va a tomar ahora en otro contexto totalmente diferente. Dice: es nuestro deber alabar al amo de todo, engrandecer al creador del universo, porque no habernos hecho como las naciones de los países, ni habernos puesto entre las familias de la tierra, que no hizo nuestra porción similar a la de ellos, ni nuestro destino como el de sus multitudes, pues ellos se prosternan ante la vanidad y el vacío y le oran a un Elohim que no puede salvarlos. Y en este momento nosotros lo que hacemos es que nos inclinamos y nos mantenemos inclinados hasta que lleguen las palabras de Hakadosh Baruj Hu, y dice: pero nosotros nos inclinamos y nos prosternamos y agradecemos al Supremo Rey de Reyes, el Santo bendito Él,
que extiende el cielo y establece la tierra. Su trono de gloria se encuentra en los cielos y el poder de su presencia mora en las alturas. Él es nuestro Elohim y no hay otro. Verdadero es nuestro Rey y no hay ninguno otro. Tal como está escrito en su Torah, has de saber hoy y responder en tu corazón que Hashem es Elohim. En las alturas del cielo y abajo en la tierra no hay otro salvo Él. Por lo tanto, depositamos en ti nuestra confianza, Adonai Elohim nuestro, que podamos ver pronto el esplendor de tu poder cuando remuevan las abominaciones de la faz de la tierra. Abominaciones, nuevamente, los ídolos. Los ídolos sean completamente destruidos cuando el mundo sea perfeccionado bajo la soberanía del Todopoderoso, cuando toda la humanidad invoque tu nombre y todos los malvados de la tierra se volverán hacia ti. Eso está hablando del Olam Jabá. Esto se hacía en el Beit Hamikdash, esto se hacía en el templo. Hay algunas opiniones de los sabios de Israel que dice que la ley no se le atribuye hasta Yehoshua bin Nun, hasta Josué, que fue el que como que se lo hubiera escrito él. Pero hay evidencia que esto data del primer templo. Y tan pronto uno terminaba esa oración, se quedaba inclinado y comenzaba a retroceder en el templo hasta ya cierto punto donde uno se incorporaba. Así que estamos haciendo en la liturgia una oración antigua que se puede trazar hasta el primer templo, pero a la misma vez está en contra de la idolatría. Esto es importante. Esto es importante porque ancestros de nosotros estuvieron dispuestos a ser llevados, quemados, a ser torturados por la fe, por nunca transgredir lo que dice el Shema Israel. A nosotros se nos va a dar esa oportunidad. Y usted tiene que recordar todas estas palabras. Usted debe recordar que sí, vendrán tiempos dificilísimos, con mucho dolor, pero el dolor va a ser algo momentáneo y solamente es para este estuche. El alma no puede ser destruida. El alma va a seguir viviendo. Y lo más importante es otra vida que viene. Mantenga eso presente siempre. Busque Aleino en Wikipedia. Busque Aleino en la Enciclopedia Judía. El contexto. El hombre que se está haciendo una imagen y luego la llama Dios. Eso mismo es lo que va a buscar el falso Mesías. La iglesia cristiana dijo que esto era un ataque directamente hacia Jesús, hacia la crucifixión, y pues mandaron a eliminar todas estas cosas. Isaías 37, Isaías 45, 20 son ejemplos para esta oración que estamos hablando de el Aleino. En el año 1560, en el Matzor Aram Sova, estas líneas del Aleinu fueron dejadas en blanco para que las personas supieran que lo que contenía, lo que se supone que apareciera allí, había sido quitado por algún motivo. En los Sidurín Sefardín, como dije, e italianos fueron dejados intactos. En el Aleinu del Sidur Koren del año 2009 aparecen estas líneas sin editar, pero 2 años antes, en el 2007, el Sidur, que fue también editado por el rabino Jonathan Sack, que es el rabino que hizo este Sidur. Eso fue para le digo ahora, las oraciones diarias autorizadas del libro congregacional, de congregaciones, unidas hebreas del Estado Libre, fueron totalmente omitidas. Se omitieron y no se dio ningún tipo de explicación. Eso fue en el 2007. Ya en el 2009 vuelve todo esto a resurgir. ¿Por qué es importante todo esto y por qué está ocurriendo? Recuerde que nos estamos acercando al tiempo donde está emergiendo ya el sistema del falso Mesías. Está emergiendo. Mire todo lo que nosotros estamos viendo. Yo no sé en sus países, pero acá en Estados Unidos, aquí la gente se está ofendiendo si es un hombre y lo llamas él, si es una mujer y lo llamas ella. Los pronombres ya son un gran problema aquí. Hay mucha agenda tanto agendas del gobierno como empresas privadas. Y donde específicamente yo trabajo en una empresa privada,
donde el pan nuestro de cada día es la inclusión. Cuanto rol, cambio de género, perdón, cómo se siente la persona, eso hay que respetarlo para que la persona no se sienta mal. Eso es una agenda del mismo sistema del Leviatán. Y recuerden, Leviatán, la bestia. El mismo sistema del falso Mesías incluye todas estas cosas. Incluso, la opinión de nuestro maestro Joseph Good, él piensa que la abominación desoladora va a ser un crucifijo y se van a colocar 2 y posiblemente 3 en diferentes lugares del Santo Templo, con diferentes tipos de imágenes. La palabra tiene que ver con el término Asherim. Asherim es un término plural. Ashera es un término ya femenino. Este árbol de idolatría que tiene una vinculación con lo que es los cultos de fertilidad. En la palabra que nosotros encontramos, específicamente en Ezequiel 8, 3 al 5, es importante porque aparece como Asherim, como si fuera un híbrido de personalidad. Hay una imagen, desgraciadamente en un lugar en Israel, cuando pueda lo buscaré, pero aparece la Madonna con el bebé. Aparece la Madonna con el bebé y ella está de pie encima del arca de la alianza. Esto es en una iglesia cristiana. Y ahí uno puede ver todo lo que es la fusión de lo híbrido, tanto del culto a la fertilidad, del culto al niño y, como si fuera poco, ese arca de la alianza está involucrando lo que son las palabras del Todopoderoso. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que todo esto que se está trayendo al día de hoy, que se mueve estas agendas aquí en Occidente de la diversidad de géneros y todo esto, es parte de lo que se quiere presentar. Ese falso Mesías que se va en algún momento a hacer su entrada triunfal, él va a decir, no necesitamos sacrificio, yo estoy aquí. No necesitamos nada de esto, así que lo vamos a detener. Uno de los puntos que nosotros vemos cada vez más cuando le estamos hablando a personas específicamente que vienen del cristianismo o que están dentro de las raíces hebreas, que no están estudiando el templo, y se le habla sobre el mitzvah, el altar, sobre el templo, se escandalizan cuando ellos escuchan de que los korbanot, de que las ofrendas van a volver a resurgir. Se escandalizan porque inmediatamente dicen, no, si Yeshua deshizo todo eso, él fue un solo corbán, una sola vez y ya se acabó. La misma postura obviamente de Roma. Al no entender todos estos procesos de lo que es el templo, el falso Mesías va a hacer exactamente lo mismo. Y como suena lógico, pero recuerda que la lógica de Hashem no es la lógica del mundo, entonces las personas le van a prestar atención. El falso Mesías va a decir, como es la postura del cristianismo regular, no hace falta nada de esto, aquí estoy yo soy un Dios o yo soy Dios, adórenme a mí, aquí está una imagen, igual como dijo el hermano que escribió, el culto al emperador, aquí está una imagen que me representa a mí, vamos a ubicar 2, posiblemente 3, de una figura híbrida, de una figura que sea tanto varón como femenino. Eso es una abominación, claro está, un Asherim. Los que son más o menos de mi tiempo, allá en los años, principios de los 70, mediados de los 70, había unos muñequitos japoneses, no sé si se acuerdan de lo que es Messenger, el robot este grande en Japón. Messenger tenía un enemigo que se le llamaba el Barón Ashler. Y el Barón Ashler era la mitad hombre y la mitad mujer. Así que allá Nelson Catari se
tiene que estar acordando de esos tiempos también, más o menos la misma edad mía. Entonces, desde el principio ya iban preparando a toda esa infancia de que fueran aceptando poco a poco, que eso lo fueran viendo normal. Y eso no es nada nuevo. Vemos cultos de fertilidad, donde vemos un árbol lleno de muchos senos, pero también tiene genitales de hombres. Y ahí es donde uno ve la fusión y la distorsión, que no es algo creado por el Todopoderoso, pero que es lo que el sistema del falso Mesías está presentando. Eso es lo que se debe ver, posiblemente basado en la opinión de nuestro maestro Joseph Good, un crucifijo con eso en diferentes lugares en el Santo Templo. Es increíble. Bien. Y esto ya lo hablé. Menashe, o Menasés, como dije, figura de ese falso Mesías, quiso eliminar el altar, quiso eliminar todas las ofrendas, decía que no hacía falta sacrificio ni nada por el estilo, exactamente como dice ya el cristianismo, ya lo habíamos dicho. Asherim, en Jueces 6, Shoftim 6, Hashem le dice a Gedeón que destruya los Asherot, árboles de idolatría. Luego en Devarim, Deuteronomio 16:21, Hashem dice, odio todos estos árboles de idolatrías. No es simplemente un arbolito, es un arbolito con un contexto que tiene que ver con fertilidad, que tiene que ver con una deidad. Primera de Reyes 14:23, anótelo. Primera de Reyes 14:23, Asherim, al lado de los árboles de lujo. Segunda de Reyes 21:7. Manashe colocó un árbol de acera en el templo. Así que nosotros tenemos ya el precedente, ocurrió, lo hizo Manashe, por eso Manashe se convierte también en una de las figuras principales en el falso Mesías. Segunda de Reyes 23. Josías mandó la eliminación de muchos árboles idolátricos de Ashera. Shemot, Éxodo 34:13. Destruyan sus altares y pulvericen sus piedras sagradas, corten sus árboles de Ashera. Así que vuelvo y digo Ashera, la palabra per se Ashera, el término es un ídolo femenino. Asherim es plural, implica un híbrido entre una deidad masculina y una femenina. Vamos a hacerlo más sencillo. Inclusión hasta las mismas deidades. Algo, vuelvo y digo, que está en la agenda del falso Mesías, está arropando Europa, está arropando Occidente. Me imagino que también allá en Latinoamérica también lo están viendo. Nada nuevo, simplemente esto se está volviendo a repetir. El mismo problema. La sociedad está aceptando este sistema del Leviatán o el sistema de la bestia. Y esto nos deja saber que estamos bien cerca de ver cosas horribles, pero yo siempre digo de que si Hashem nos envió para este tiempo, Hashem no se equivocó con nosotros. Hashem sabía que nosotros podíamos lidiar con todas estas circunstancias. Y todos los que nos precedieron a nosotros, todo Israel que estuvo antes, quiso ver este tiempo. ¿Por qué Hashem nos permite a nosotros ver este tiempo? Piensen eso, mediten eso, Él sabe que podemos. Ahora, mientras más cómodos nosotros estemos, mientras más nosotros estemos aceptando el sistema de este mundo, más difícil se va a hacer. Asherim también lo encontramos en Jeremías 10. Jeremías 10. Jeremías 10, todo el capítulo 10. Son 25 versículos. No se los voy a leer, pero usted anótelo. Jeremías 10, completo el capítulo. En algunos Matzorim de Sukkot encontramos la sección de Hoshana Rabbah, y ahí encontramos las palabras del heraldo. Las palabras del heraldo. El heraldo es el que trae un mensaje, obviamente, del cielo. Y hay un responsable, hay una respuesta. El que está dirigiendo las oraciones dice algo, la congregación le contesta.
Pero es interesante porque al principio yo mencioné de que había una voz que estaba en el desierto y estaba proclamando las palabras de Hashem. Algunos sidurim, no en todos, en algunos sidurim, para este momento de Sukkot, entonces aparece el heraldo del desierto, así mismo está en el título, y ese heraldo en el desierto está proclamando las palabras de Hashem. Y esas palabras que él está proclamando son todas profecías mesiánicas. Todos y cada uno de profecías mesiánicas que se está haciendo en el tiempo de Hoshana Rabbah, al final del festival de Sukkot. Por eso es importante que uno se familiarice con toda esta liturgia. Estoy volviendo a repetir, Segunda de Reyes, capítulo 23. Capítulo 23, léalo, el capítulo completo, porque no recuerdo en qué verso está. Entonces, para culminar, volvemos a la pizarra. Para culminar, pero que se puede apreciar ahora. Vamos a ver. Estamos en el cuarto año. Yo espero que se pueda ver bien. Cuando hablamos de Menashe, no se ve porque hay mucha luz. Hablamos de Manashe, estamos hablando del falso Mesías. Leviatán, para que no se nos olvide el nombre. En el cuarto año encontramos la muerte de los dos testigos. Sacaremos un momento dado para hablar de esto. Han pasado 1260 días que ellos han estado hablando de Todopoderoso y todo esto. Entonces, tenemos también que viene la profanación del Beit HaMikdash, profanación. Pero esa profanación no va a llegar hasta que unos días antes, vamos a sacar otra línea acá, el falso Mesías invada los países donde se encuentra la sede de Gog y Magog. Gog y Magog. Estamos hablando de los países como Rusia. Quizás hayan otros países envueltos, no los vamos a descartar. Algunas personas hablan acerca de Turquía. Pero estos países van a ser invadidos por el ejército del Leviatán o el falso Mesías. Recuerde que el ejército grande de Gog y Magog fue destruido completamente en Israel. Ahora la oportunidad del falso Mesías, que ha estado peleando con toda su organización por el transcurso de 3 años y medio, peleando en contra de Gog y Magog. En muchas ocasiones da a entender de que Gog y Magog está ganando, de que el Bejamot está ganando el Leviatán. Cuando él vea que todo ese ejército fue destruido en las tierras de Israel, hará una movilización sin precedente, posiblemente en invierno. Hablamos en unas clases atrás de que grandes imperios han tratado de invadir a Rusia en invierno y han fracasado. Napoleón fracasó, los nazis fracasaron, Estados Unidos intentó hacerlo junto con la OTAN y no le dio resultado, pero este líder, este falso Mesías, hará una hazaña, probablemente en invierno, porque esto cae directamente con la fecha de Adar número 10. Vamos a poner aquí Adar 10. Adar 10 es más o menos para el tiempo de marzo. En el tiempo de marzo hay invierno en todo lo que es Oriente Lejano. Adar 10 también concuerda con Purim. Y Purim, ustedes saben que es un momento donde hay mucha tribulación por el evento de lo que va a estar viviendo los judíos en Persia.
Así que es muy probable que él se mueva en esa fecha de invierno, destruya todo lo que es la sede de Gog y Magog, y para esta fecha de Adar 10, él venga a Israel. Todo esto es siguiendo un patrón, tratando de imitar a nuestro Santo Maestro Yeshua en su entrada triunfal a Jerusalén. Vuelvo y digo, usted tiene que conocer a quién es Yeshua. Usted tiene que hacer la distinción de quién es Yeshua versus quién es el Jesús cristiano. Si no, desgraciadamente muchas personas que van a ser engañadas. Bien, hasta el momento, esta es la información que tenemos al día de hoy. Vamos a ver qué hora es. Si tienen alguna pregunta, por favor, en el chat, donde yo pueda darle lectura.